Hola, ¿cómo andan? Bueno, hola, buen día. ¿Cómo están? Ya. Denme un segundito, o sea, me dijeron que me han hecho notar que el micrófono de la compu no es bueno, pero medio que hemos llegado a una solución alternativa. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Ok, ok. Bueno, empezamos, ¿no? Más o menos 23 personas es lo que suelen venir o esperamos un poco. ¿Cuántos suelen ser en las prácticas? No me acuerdo, la verdad. Ok, bueno, empecemos. Creo que Gabriel ya les anticipó un poco por dónde iba a ir la clase de hoy. La historia es que hoy vamos a ver algo que está muy, muy bueno. Eh, Como hace mucho que no nos vemos, se agradece que las preguntas las hagan por audio, se agradece que tengan las cámaras prendidas y bueno, y todo eso. Así hacemos como un clima más de clase. Gracias Nati y Marco ahí por tener las cámaras encendidas. Eh, Lo que vamos a ver en las clases de hoy y la de mañana, básicamente va a ser replicar dos trabajos, ¿ok? Dos trabajos muy importantes, muy trascendentes. eh, o sea, dos papers que usaron econometría básicamente. Vamos a hacer su base de datos, vamos a hacer sus regresiones. Obviamente vamos a interpretar, vamos a ver cuáles fueron las preguntas que respondieron. Eh, Así que nada, sí, para mí es más que emocionante esto. Así que espero que ustedes también lo disfruten. Vamos a ver, o sea, el tema de la clase de hoy y la de mañana es variables instrumentales. ¿Ok? Entonces, a modo de excusa, vamos a usar dos papers em, que utilizaron variables instrumentales en sus estudios. Uno responde una pregunta de desarrollo económico, que es básicamente la influencia de las instituciones en el desarrollo, que eso vamos a ver hoy. Y, y lo otro se vincula con algo que medio que ustedes vieron en la primera parte del curso, que es los retornos a la educación. ¿Ok? Eh, Nada, dato de color. Elegí este paper cuando empezó el cuatrimestre, porque ahí Gabriel me había asignado justo dos clases para esta temática. Y, y nada, y ahora uno de los autores salió electo o sea, ganó el Nobel. Así que bueno, yo no sé si es que yo le di suerte, pero probablemente. Si hacemos la regresión ahí, habría mucha endogeneidad quizás, o hay que acordarse que correlación es causalidad, pero bueno. Yo realmente sé que Carr debe estar agradecido conmigo. En fin, en variables instrumentales, lo precioso es que tenemos o sea, ¿se acuerdan los supuestos, más o menos? O sea, los enumeramos rápido, de mínimos cuadrados ordinarios, digo, de las primeras clases. ¿Se los acuerdan? Eh, que yo muestreo aleatorio, homocedasticidad, ¿cuál más había? Que x menos x promedio al cuadrado tiene que ser distinto de cero. Que la varianza de x tenía que ser una cosa así, era, ¿no? O sea, bueno, sí, Sí, X tiene que moverse, no puede ser Claro. constante. Si no tendríamos multicolinialidad frente al intercepto, ¿no? No sería una matriz invertible. ¿Qué más? Después la linealidad en los parámetros y que la esperanza del error condicional en x sea igual a 0. Creo que escuché la segunda. Había un perro que también quería contestar la pregunta, entonces Sí, probablemente los cuatro dos perros. dijeron. 4 perros, sí. Ok, pero creo que lo que dijiste fue esto, ¿no? Que la esperanza del error condicional en X es cero. No sé si vos o los perros están de acuerdo con esto. Sí, estamos de acuerdo. Bien, genial. También bueno, o sea, con U me estoy refiriendo al error, ¿ok? No sé si suelen usar epsilon. Eso de ahí es una condición inclusive más estricta que esto de acá. Esto de acá, o sea, esto de acá arriba lo que me está diciendo es, mira,
El error aparte es independiente de otras funciones de X. Cuando utilizamos esta de acá es un poquito más flexible porque en realidad lo que estamos pidiendo es que no haya una relación lineal entre estos dos. Pero van a ser más o menos dos caras de la misma moneda, ¿ok? Es más o menos el mismo supuesto a nuestros fines. Entonces, este supuesto es recontra clave, porque si se acuerdan, de esto dependía que nuestros estimadores fueran consistentes. Cuando estamos haciendo inferencia, o sea, intentando, por ejemplo, detectar el efecto que tiene X sobre Y, por ejemplo, las instituciones sobre el desarrollo, la educación sobre el ingreso, lo que necesitamos para responder esa pregunta es que el estimador sea consistente, si no, el ejercicio no está bien. ¿Ok? Entonces, intentemos ahora, o sea, pensemos un poco en la regresión más sencilla, ¿no? Donde para desarrollo lo que vamos a usar es el PBI per cápita, ok, voy a poner PC, y esto lo voy a regresar, típicamente lo haríamos sobre varias variables, ¿no? Pero si me permiten escribirlo de una forma todavía más simplificada para intentar irnos a lo más ilustrativo de todo. Si yo quisiera ver el efecto de las instituciones sobre el PIB per cápita, buscaría una regresión como esta, ¿no? Donde voy a terminar con un beta sombrero 0, un beta sombrero 1, ¿no? Pero pondré un modelo como este. En realidad el modelo tendría acá el error, que ahí le puse U, así que por consistencia le voy a decir no. Las instituciones es algo súper raro, ¿no? O sea, ¿cómo mido instituciones? ¿Cómo mido la calidad institucional? A ver, ¿por qué las instituciones son importantes? Hay toda una escuela del desarrollo más asociada al institucionalismo. Uno de los autores más, probablemente más prolíferos o más destacados o más reconocidos dentro de esta tradición, probablemente sean Acemoglu y Robinson, y hoy vemos un trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson del 2001, que se publicó en una revista muy prestigiosa. Entonces, lo que van a intentar responder los autores es cuál es el efecto de las instituciones sobre el desarrollo, ¿no? ¿Por qué las instituciones son importantes? Bueno, básicamente las instituciones nos van a generar un conjunto de normas y claramente, o sea, la tesis de estos autores o de esta tradición es que eso tiene consecuencias para el desarrollo, ¿no? Con instituciones no nos referimos a el Instituto de Ciencia y Tecnología de no sé dónde, sino al conjunto de normas que tenemos, ¿sí? Y en esa calidad también entra el respeto a estas instituciones, si estas son violadas o no en la práctica, los mecanismos de enforcement que hay atrás de ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, si una institución es la democracia, pero siempre se hace fraude y nunca pasa nada y nunca hay ninguna consecuencia, entonces en realidad esa institución no está funcionando bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para medir las instituciones, ¿no? Los autores proponen más de un indicador, pero se van a quedar con un indicador puntual que es, vamos a decir, la protección frente a la expropiación. Le voy a poner un guión bajo para que se sepa que es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente voy a reformular le voy a decir el respeto a la propiedad privada. ¿Ok? La propiedad privada es una institución. Si no se la respeta es que básicamente puede venir alguien y sacarte esa propiedad privada sin ninguna consecuencia. Entonces, por ejemplo, si viviéramos en un país donde hay un rey que se puede quedar con lo que quiera, o un tirano, un dictador, o que yo mismo si fuera en democracia, pero desde la democracia se expropia todo, entonces en ese caso esta institución estaría más floja. ¿Por qué es importante la propiedad privada? Porque si se garantiza este derecho, hay incentivos a generar riqueza de parte de uno porque sabe que se apropia de los beneficios de, por ejemplo, sus inversiones. Si de la noche a la mañana te pueden cambiar el conjunto de reglas y quitarte todo lo que lograste, entonces tenés menos incentivo a invertir, etcétera, etcétera. Esa es un poco la institución, la tesis que se está defendiendo aquí. Entonces, está muy bueno eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una institución que va a estar medida a través de un índice, ¿sí? Y lo que vamos a tener es
¿Cómo le pega eso al producto? Entonces, vamos a hacer esta regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Y eso nos va a dar un beta 0 estimado, un beta 1 estimado, y beta 1 estimado es el efecto que tiene las instituciones, en particular esta institución medida con este índice, sobre el PBI per cápita, ¿no? O sea, básicamente, este acá me está representando a las instituciones, este acá me está representando el desarrollo. Estoy respondiendo a una pregunta súper interesante. Si beta 1 es positivo, entonces encontraríamos que hay efectos positivos para con el desarrollo. Hasta acá, ¿me siguen más o menos con el hilo que estamos proponiendo? Sí, sí, perfecto. Yo tengo una pregunta. Cuando hablas de respeto a la propiedad privada, viste que hablaste de un índice, vamos a utilizar un índice. No entendí si esto vamos a utilizar alguna variable proxy o porque digo, es como, no sé, la variable habilidad que no se puede detectar o no se puede calcular, o este índice existe y hay una forma de calcular el respeto a la propiedad privada. No, o sea, a ver, es un indicador utilizado en base a una Ah, serie de ok, variables observables. De hecho, los autores no lo construyen, sino que si no me falla la memoria, lo sacan de otro trabajo. bien. Eh, pero sí es una variable numérica que la puedo meter en mi Excel, en mi Stata, en mi R, en mi lo que sea, y hacer la regresión. Ok, perfecto. A eso me refería a decir una variable observable. Gracias. Sí, sí. Eh, Nada, después bueno, podemos discutir sobre la validez de ese índice. Entonces, si vale este supuesto de acá, estos betas van a ser consistentes y vamos a haber encontrado el efecto de forma consistente y vamos a poder responder la pregunta de una forma más o menos tranquila. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este supuesto de acá no valiera? Bueno, quería que fuera rojo. ¿Qué pasa si esto de acá no vale? Bueno, si eso de ahí no vale, estos betas ya no están estimados en forma consistente, con lo cual no podemos confiar en ellos. Lamentablemente, muy lamentablemente, el error, ¿es observable o no? Este de acá. No. No, claramente no, si no lo meteríamos en la regresión y ya nos da todas las estimaciones perfectas, precisas, y nada, y resuelto el problema. Claramente no es observable, entonces, de hecho, ni siquiera tengo forma de constatar que este supuesto estaba siendo válido. Pero lo podemos pensar un poco a nivel teórico, ¿no? Esta correlación si tiene sentido o no. Y lo que uno puede pensar, ¿no? Es, a ver, está bien, las instituciones me van a generar desarrollo. Ahora, cuando yo esté más desarrollado, voy a tener mejores instituciones. Entonces, tengo un problema ahí de causalidad reversa. No sé si recuerdan las fuentes de endogeneidad, si las discutieron un poco, pero esto de acá me está generando endogeneidad. Endogeneidad en el sentido econométrico, ¿no? Acuérdense, en el sentido econométrico es que tengo esta correlación acá. Entonces, la historia es, si yo tengo, o sea, en términos totalmente abstractos, una variable A que causa a B, y luego hago la regresión de B sobre A, lo que voy a encontrar es una relación positiva con un beta positivo y todo positivo, aunque en realidad no es que B tiene un efecto sobre A, simplemente A lo tiene sobre B. Entonces acá nos va a estar pasando un poco eso, se nos van a estar mezclando dos efectos, la parte de las instituciones sobre el desarrollo y la parte del desarrollo sobre las instituciones. Se me van a estar mezclando esas dos partes. Con lo cual vamos a hacer como estrategia de identificación una aplicación de variables instrumentales. ¿Ok? ¿Se acuerdan de qué es lo que necesitamos para utilizar variables instrumentales más o menos? No tiene que tener Necesitabas una. que sea exógena y relevante el instrumento. Exógena, coma y espacio relevante, ¿no? Ujú. O sea, no irrelevante, no digo, más que nada, pues si el resto No, no no, no. tiene tanto. Bien, o sea, entonces, digamos que Z va a ser mi instrumento de las instituciones, que ahora vamos a ver cuál es ese instrumento. Como bien nos estaba diciendo recién Marco, ¿no? Yo que voy a estar que la relación entre esa variable y el error, ¿cómo sea con respecto a cero? Igual. Igual a cero, exactamente. Esto de acá es lo que algunos llaman condición de exogeneidad. O sea, básicamente que Z es exógena. Por otra parte tenemos la condición de relevancia, que, a ver si
Esto me lo puedo tirar para arriba. No sé dónde ponerlo. Sí, lo voy a poner por acá. No recuerdo cómo no sé cómo lo habrán planteado ustedes a esto, pero probablemente haya tenido alguna pinta como esta, ¿no? Esto, distinto deseo, ¿no? O sea, básicamente, perdón, acá lo escribo. XZ. Ah, ok, eso. Ahí va. Z es una variable relevante para explicar a X, más allá de otras regresoras, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, X1, la regresión era sobre X1, X2 y X3, yo quiero instrumentar X1, cuando yo regrese, en el ejemplo de recién, ¿no? Tengo X1, X2 y X3, tengo que instrumentar X1, entonces cuando yo plantee, cuando regrese a X sobre X2, X3 y Z, Z tiene que ser una variable con poder explicativo, ¿ok? Incluyendo las otras exógenas que están metidas adentro de mi estudio. No es simplemente unilateral la regresión, sino no es necesariamente una regresión simple. Puede serlo si el modelo original era simple. Entonces, tenemos dos condiciones para encontrar algo válido, ¿no? Entonces, imagínense que a mí se me ocurre un instrumento, ¿no? Lo cual es una demanda de creatividad y capacidad para entender un problema y que se te ocurra algo que directamente es exógeno. Entonces, si a mí se me ocurre un instrumento, ¿no? Qué sé yo, imagínense que da la casualidad que, no sé, la fecha en la cual se independiza el país, que uno diría esto es totalmente exógeno y tiene que ver con otras condiciones, por inventar algo. No quiero decir el instrumento que vamos a usar acá para recién verlo después. Pero imagínense que se me ocurre algo así, ¿no? Que dicen, bueno, sí, ¿y esto qué tiene que ver con las instituciones? Bueno, poco y nada. Entonces, esta condición de relevancia yo la puedo revisar, ¿no? Es hacer la regresión de esa variable endógena sobre el resto de las exógenas y mi instrumento. Y esa es fácil, porque después le haces el test T o el test de significatividad individual. Digo, vamos a fijarnos si adentro de esa regresión esa variable Z es estadísticamente significativa o no lo es. ¿Cuál es el problema? Que llegamos al mismo problema de hace 2 segundos. Este supuesto de acá no es observable. Y lo mejor que podemos hacer es defender con tanta fuerza como podamos que el instrumento es exógeno y explicarlo y decir por qué creemos que es exógeno. Y bueno, o sea, en algunos casos hasta quizás podemos generar alguna intuición adicional a partir de datos, pero en definitiva no para de ser algo que no podemos constatar. Entonces, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, bien. El argumento podría ser que, por ejemplo, creo que hablaste algo de fuerzas colonizadoras o algo así. Creo que hay un modelo que explica, no sé, que el desarrollo económico de los países que fueron colonizados por los ingleses depende porque, no sé, se instauró más el respeto a la propiedad privada que, no sé, una vez leí algo así, no estoy tan segura, la verdad, pero la pregunta es si ese factor se puede justificar que se cumple la condición de exogeneidad diciendo que es aleatorio. Digamos, las fuerzas colonizadoras es una variable aleatoria, que no hay algo que está jugando algún rol para decir que, bueno, estos colonizaron esta región y estos. O sea, yo nunca hablé de colonizar y me estás arruinando la clase. ¿No dijiste algo Pero así? yo no Ah, recuerdo pensé- haber hablado de colonización. Pero bueno, nos contaste el final de la película, Lu. Uh, Igual felicidades, bien ahí. A ver, primero, hay más trabajos que también utilizan esto de la colonización. Por ejemplo, con el tema de los ingleses, en realidad lo que hablan es de cuál es el código civil que te instalan.
Acá en realidad lo que vamos a hablar es de las condiciones mientras colonizabas. Pero sí, digamos, como que cuando nos dimos cuenta de que podíamos usar cosas de la colonización de varias personas, se les dio por encararlo por este lado. Pero sí, es justamente lo que está diciendo Lu. Entonces paso a contarles directamente cuál es la idea de los autores. Eh, no sé en qué parte del pizarrón. Bueno, ¿puedo borrar esto que escribí hasta acá? No hay problema. Sí, por mí no hay Por mí, problema. borra todo. Ok, genial. Me voy a dejar la regresión nomás porque va a ser útil. Entonces, lo que dicen los autores es, che, fíjate cuando estaban colonizando cada país, ¿no? Capaz que los colonizadores se querían quedar a vivir ahí, así como capaz que solamente les interesaba, ¿cómo decir esto de una forma políticamente correcta? Les interesaba extraer la riqueza del lugar, ¿no? Entonces, si yo me pudiera dar cuenta, o sea, a ver, si se quedan a vivir, ¿no? Si los colonizadores se quedan a vivir, ¿qué van a hacer? Van a... A ver, esperen que ahí me lo está tapando Zoom y no puedo ver. Si se quedan a vivir, ¿qué es lo que hacen? Establecen un marco institucional similar al europeo. Esto es, como bien dijo Lu, respetan la propiedad privada. Bueno, a eso hace cientos de años, ¿no? Lo establecen hace cientos de años. Eh, o sea, acá cuando dije Colón me refiero a colonizadores, ¿no? Eh, no necesariamente al- a Cristóbal. A Cristóbal. Ahora, si ellos, si no se quedan a vivir, van a establecer un marco de instituciones, ¿sí? Puramente extractivas, donde la calidad institucional no va a ser similar a la de donde venían, a la europea, y por ende la calidad de esas instituciones sería peor, ¿no? Donde simplemente lo que me interesa es entrar ahí y extraer las riquezas y no generar un marco institucional sólido donde se respetan estos derechos, como por ejemplo la propiedad privada. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿y cómo me fijo yo si les gustaría quedarse a vivir? Bueno, probablemente una forma de saber si les gustaría quedarse a vivir o no se vincula con la probabilidad de morirse en ese lugar, ¿no? Entonces, si la mortalidad era muy alta, vamos a ponerle acá alta, si la mortalidad era muy alta, no se quieren quedar y las instituciones van a ser extractivas. ¿Ok? No sé si existe acá alguna carita triste. Bueno, no. Yo generalmente tengo una tableta para estas clases, pero hoy vamos a tener que trabajar con recursos limitados. Si la mortalidad era baja, por otra parte, sí se quieren quedar y las instituciones van a ser de mayor calidad. ¿Ok? Los dos sonríen. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pasó hace cientos y cientos y cientos de años? O sea, hablemos de lo que está pasando hoy, porque si vamos a ver el desarrollo hoy, quizás hace 500 años, hace 300 años, las cosas iban de una manera. Ahora, 300 años después, 200 años después, la cantidad de años que sea después, tiene sentido hablar de esto, y los autores van a añadir que las instituciones son extremadamente estables. Entonces, la mortalidad, que es mi instrumento, me va a determinar las instituciones de ayer, y esas, como son súper estables, van a determinar las instituciones de hoy. Continuamos.
Entonces, mi variable endógena, que es X, serían las instituciones hoy, que las vamos a medir con un índice de riesgo de expropiación. Ahora no recuerdo si el índice era de riesgo de expropiación o de seguridad de que no te iban a expropiar. Pero un índice que refleja, vamos a ponerle propiedad privada. ¿Qué tanto se la respeta o no se la respeta? Ahora cuando vayamos allá, lo voy a recordar. El instrumento, que vendría a ser la típica variable que llamamos Z, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la mortalidad ayer. Y mi variable a explicar es Y, que esta de acá es el desarrollo, medido con el PBI per cápita. Entonces la pregunta es, ¿para qué esto valga? A ver, no sé, ahí se ve, ¿no? Todavía. Sí, sí. El tema es que perdí la regresión. Voy a tener que escribir de vuelta. Bueno, permiso, borro la primera parte. ¿Está bien? ¿No hay drama? Si borro lo que está iluminado. No hay No, no. problema. Ok. Entonces, esta variable que vamos a instrumentar, ya argumentamos, o sea, yo creo que les he vendido más o menos satisfactoriamente porque es endógena, ¿no? ¿Alguien no vio esa endogeneidad? Ok. Teniendo esto, entonces, ya sabemos que la tenemos que instrumentar. Para instrumentarla, propusimos ya una variable instrumental que va a ser la mortalidad hace cientos de años. Entonces sabíamos que había dos supuestos, ¿no? El primero es el de relevancia. ¿Cómo harían ustedes para fijarse que Z es relevante? Puedo hacer una regresión entre Muy bien, Z y respeto por la propiedad privada. exacto. Si hubiera otras variables de control en la regresión, podríamos esas también entrarían acá, ¿no? Y de acá nos fijamos. Entonces, ese supuesto sabemos que era relevante. El otro supuesto era el de exogeneidad, ¿no? Exogeneidad. Que este me decía que tenía que pasar esto. Y este de acá no lo podemos demostrar, porque ¿cómo constatamos esto? Tenemos que calcular la covarianza que hay entre esa variable y el error no lo observo. Y eso lo único que podemos hacer es creerle a los autores que efectivamente se cumple. Los autores dan hartas razones sobre por qué valdría este supuesto. De hecho, lo podemos discutir acá si fuera de su interés, porque es que este instrumento es exógeno, ¿no? Digo, de hecho, parece bastante razonable que la mortalidad hace muchos años tenga poco que ver con el desarrollo hoy en día. A menos que, por ejemplo, tenga que ver con pestes, pero inclusive lo discuten en su trabajo. Lo que no es maravilloso esta metodología es que después siempre puede venir alguien, sacar otro paper y decir, pero eso es endógeno. Y como no podemos constatar este supuesto, está difícil saltar toda discusión como para decir, bueno, y no hay lugar a dudas.
Permítanme igual, acá son, este supuesto ahora lo voy a borrar, ¿no? Que probablemente lo hayan discutido, ¿no? El supuesto de exclusión, quizás por ahí. Cuando hablamos de este supuesto, en realidad, que de hecho, no sé, Woolrich ni lo menciona, por ejemplo, porque medio que está contenido en los otros, pero lo que tendría que, o sea, básicamente Z también tendría que ser una variable irrelevante para Y, ¿no? Digamos, si yo voy a instrumentar X con otra variable que es súper importante para Y, bueno, entonces ahí está difícil. La idea es que sea una variable que no nos interesa. Por ejemplo, el paper que vamos a ver mañana, eh, lo que hacen es usar el instrumento. Yo lo cuento ahora porque si no después va a venir Lu y nos va a contar la respuesta desde antes. Eh, no, pero el instrumento que van a utilizar es la fecha de nacimiento de la gente. Y eso se va a usar como instrumento y la verdad que al salario, digamos, a menos que los gerentes, las gerentes, etcétera, las empresas cuando te contratan digan, ah, sos de Géminis, te pago más, a menos que pase alguna cosa como esa, tiene sentido pensar que, bueno, que te van a pagar independientemente de en qué parte del año hayas nacido. O sea, si naciste en enero, febrero, marzo y así. Entonces, bueno, simplemente quería mencionarlo porque también es relevante tener en cuenta eso, más allá de que no lo hayamos explicitado. Bueno, Perdón, antes de que sigas, eso de exclusividad que dijiste, en el libro hace mención algo como que Z no tiene que tener ningún efecto parcial sobre Y una vez que eh, controladas por todas las X. ¿Es eso? eso, sí, justamente es eso. Ok. Sí. Probablemente le hayan dicho más exclusión que exclusividad, pero sí, de por ahí deberían dar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que veamos algo, que rebobinemos? Tenemos dos clases, así que esto nada que ver con las de Stata al principio del cuatrimestre que los tenía a las corridas. Con estas tenemos tiempo para aprovechar, así que no sé si hay alguna duda. Sí, te pregunto algo de lo de endogeneidad que no me quedó claro. Ujú. Dale, Marco. Porque cuando una de las variables tenía un problema de endogeneidad, significaba que la covarianza con el error era distinta de cero, ¿no? Sí, Y con lo que explicaste recién de que las instituciones generan desarrollo y quizás el desarrollo genera mejores instituciones, o sea, yo lo veo como que, ok, entiendo que ahí hay un problema, pero tipo no veo dónde está la covarianza con el error distinta de cero, ¿entendés? A ver, creo que sí. La duda acá es, entiendo que hay causalidad reversa, no entiendo por qué la causalidad reversa me implica esto. Claro, O sea, imagínate que yo tengo a U y U afecta a Y, ¿no? Ese país se desarrolla más y como se desarrolla más, a partir de esta idea de la causalidad reversa, ¿qué va a estar pasando con las instituciones? También van a verse afectadas por ese efecto. Entonces, en definitiva, lo que pasa con U termina también definiendo lo que pasa con X. ok. Y dentro de ese U que afecta a Y, eh, para que tuve un pequeño colapso. Ok, déjame pensar esto y después te lo pregunto de nuevo. Bueno, está bien, está bien. Nada, no hay problema igual. Eh, nada, acá veo que Lu pide perdón por el chat, nada, o sea, la verdad me encantó tu intervención, Lu, y nada, o sea, sigan, yo lo decía a modo de chiste, ¿no? Por las dudas nomás lo claro. ¿Estamos para seguir? Empezamos a replicar el trabajo. Lo voy a tomar como un sí. Eh, entonces, bien, voy a intentar cerrar las cosas que no tengo, que no necesitan estar abiertas porque si no la computadora va a reventar.
correte Zoom. Déjanos estudiar. Ahí está. Bueno, y esto es yo chequeando que todo funcionara bien. ¿Les pasé los archivos a todo esto? Mil disculpas, recién ahora caigo. Por las No sé dudas, si lo subiste al Drive. se los debería haber subido, pero sabemos que yo no soy una persona, o sea, mis instituciones personales quizás no funcionan tan bien. A ver si se los paso por ahí. El PDF es o sea, miren el chat, el PDF es el paper, el DO es, bueno, el DO y el LTA es el LTA. El LTA tiene los datos, en el DO file estamos replicando el paper. El paper tiene una muestra también de algunos países más. La base de datos que yo conseguí, por algún motivo está medio recortada, así que vamos a trabajar sobre la parte que sí es compatible, ¿ok? Simplemente para que nos den los mismos resultados. Y nada, después se lo subo igual todo al Drive más prolijo en una carpeta donde también vamos a tener la parte del otro trabajo que vamos a replicar. Bueno, ahora sí. Me limpié el... Ahí está. Ahí me limpié el Stata, es como si lo hubiera abierto recién. Y lo primero que vamos a hacer es usar la base de datos del paper, ¿ok? Que me la descargué de internet, claramente. ¿Qué contiene esta base de datos? Bueno, como también está hecha para que la gente se la descargue, viene ya con sus etiquetas y todo. Primero tenemos una variable de nombres, que lo que nos da es el nombre de cada país, ¿no? A ver si quieren, podemos hacer así inclusive. Acá tenemos un código donde cada una de estas combinaciones de 3 letras nos dan el nombre de cada uno de estos países, ¿sí? De esos 163 países que tenemos. Acá está Argentina. Y tenemos una variable de DAMI para los países que pertenecen al continente africano. Una variable que me indica la latitud. Esto tiene que ver con cuestiones climáticas, porque o sea, el clima podría tener algo que ver en el desarrollo y se va a utilizar como una variable de control. De hecho, bueno, así dentro de las teorías del desarrollo hay toda una corriente que trabaja bastante sobre esto y bueno, y en algún punto es casi que entra en conflicto con este trabajo, ¿no? Después tenemos otra dummy que la verdad no la vamos a usar, directamente vengo acá. Tenemos el índice, que este es el índice de instituciones de hoy en día. ¿Okay? Esta es mi X endógena, es la protección en contra de la expropiación. ¿Okay? Es un índice, en el paper mencionan un poco más cómo es la cocina atrás de esto, pero en definitiva es eso, es un índice que va a ir de 1 a 10, cuanto más alto sea, más protegido estoy frente a la expropiación en ese país. Se está por cortar la llamada. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, directamente salimos y volvemos a entrar. Mi única duda, cortita, esto del índice que ellos usan para las instituciones, lo eligieron ellos, ¿no? Sí. Sí, gracias. No, hasta donde recuerdo no lo crearon ellos, pero sí lo eligen ellos. Sí, sí, pero lo que te digo no es que, o sea, puede haber explicación, pero en un momento ellos dijeron, bueno, vamos a usar esto para medir las instituciones. Claro. Ah, Sí, sí. gracias.